Hola y bienvenidos a un nuevo video de Zona NCAAF, la zona que lo tiene todo del fútbol colegial. El día de hoy me estarán acompañando a hacer el repaso del draft de los equipos de la AFC South. Estos equipos incluyen a los Tejanos, a los Titanes, a los Colts y a los Jaguares. Veremos cómo les fue a estos cuatro equipos en una división muy peleada, quien con el draft pudo sacar ventaja para ser el nuevo campeón divisional. Empezamos. Empezamos primero con los Jaguares. Los Jaguares de Jacksonville no tuvieron selección de primera ronda. Por lo tanto, en la segunda ronda eligieron a Nate Buckner de Texas A&M, tight end. Esta es la cerrada. Buckner para mí no tenía el valor para ser un jugador de segunda ronda. Había mejores alas cerradas que él, incluso otras alas cerradas que estuvieran en esta misma división. Entonces, no creo que haya sido una buena elección debido a que no lo veo con él. Yo lo tenía como un jugador de tercer día, de quinta ronda. No veo tanto potencial. Veo un jugador que es atléticamente bueno, pero no sé si tenga lo suficiente para desarrollarse como un tight end. Hemos visto mucho estos últimos años proyectos de tight end que son o muy atléticos y que prácticamente van a ser solo atrapar el pase, como lo fue Evan Ingram, que también lo tenían los Jaguares. En este sentido, no sé si van a poderlo hacer. Evan Ingram es algo especial, por eso fue seleccionado tan alto, porque ya era muy bueno. Buckner no ha sido tan bueno en Texas A&M. Le falta tanto ser más físico, y no creo que lo que venía completando con mi comentario, no creo que sea tan suficientemente bueno para completar esa transición de solamente ser un atleta que juega a atrapar el balón de tight end a hacer un tight end que vale la segunda ronda. Porque un tight end que vale una segunda ronda es al menos un tight end que pueda mínimamente estar bloqueando en la línea. Tal vez no siempre, pero que puede estar bloqueando, y principalmente que sea un buen tight end atrapando y quitándote a los contrarios. Entonces, ahí sí tengo un poco de dudas con Buckner. Pasamos a la tercera ronda, donde tuvieron tres selecciones los Jaguares. La primera es Albert Regis, también de Texas A&M, que es un liniero defensivo. Me gusta. Creo que está en el mismo valor que yo tengo de Regis. Regis en este sentido era un poco más de proyecto. En esta clase, como ya saben, yo estaba muy arriba, muy alto en estos jugadores de los linieros defensivos, porque yo creo que había mucho valor en sacar jugadores que ya tienen definido un rol, y más en una posición como una línea defensiva donde es mucho de rotación. En cuanto a los buenos equipos no te juegan siempre con los mismos linieros defensivos, siempre están rotando para ciertas situaciones. Esto es como lo que hacen los Tejanos en esta misma división, que en las primeras líneas tienes gente que es muy buena para detener la carrera, y en tercer down, cuarto down, si se llega a presentar la ocasión, tienes a gente que es muy buena presionando al quarterback. Y no son los mismos, son diferentes gentes. Entonces, la rotación para mí es importante, y tener definidos los roles en este sentido, en esta posición. Regis es más una proyección debido a que para mí sí tiene potencial para desarrollarse tanto en las dos cosas, tanto para ser alguien bueno contra la carrera como alguien bueno para ir detrás del quarterback. ¿Qué es lo que pasa? Creo que ahorita es medianamente bueno en las dos cosas, pero no destaca en ninguna. Creo que eso es para mí lo que yo tenía mucho encima de él, que fueron después que él, pero que no tiene tanto ese potencial. Por ejemplo, yo creo que a Regis lo pondré tanto con
con McMillan, que lo terminó seleccionando Green Bay, como jugadores que todavía no tenían definido un rol de qué es lo que iban a hacer ya en la NFL, sino que todavía podías tú moldearlo y tenías todavía un cierto potencial para desarrollarlo a lo que tú quieres o a lo que se adecua al equipo, mientras que había jugadores como Tim McKillan o el tackle que es Caden McDonald de Ohio State también, que fue en la segunda ronda, ya está definido lo que es. McDonald es un jugador que va a detener la carrera, no te va a presionar al quarterback. Entonces creo que eso es lo que hace un buen pick en Regis. Seguimos a la segunda selección en la tercera ronda, que fue Emmanuel Pregnon, liniero ofensivo de Oregon. Aquí se decía que Pregnon iba a poder estar en la primera, segunda ronda, cae hasta la tercera. Entonces me parece un muy buen valor para él. Después tenemos a Jalen Husky, el último pick de la tercera ronda de Maryland, un safety. Me parece que está en el valor adecuado. Lo tenía yo como jugador de tercera, cuarta ronda. Entonces, Husky me parece bien. Es un buen safety. Como ya lo vieron en mi descripción de él, en el video de los mejores safeties de esta clase. Pero Husky es un jugador que te puede jugar principalmente como un free safety. Un jugador que va a estar atrás y que va a estar visoreando todo lo que pasa en el campo. Pero también puede funcionar. Es como en un sistema de rotación de safeties, como es a veces lo que hacen aquí los Jaguares. Rotando safeties, que uno baje y otro suba. Después, los Jaguares en la cuarta ronda seleccionaron a Wesley Williams, un edge de la Universidad de Duke. El valor para Wesley Williams, para mí, lo seleccionaron un poco antes de lo que deberían. Bueno, al que está mis rankings. No tenía como un jugador de sexta, séptima ronda. Lo seleccionas en la cuarta. Entonces, es una proyección. Wesley Williams es un jugador que tiene mucha capacidad física y atlética, pero que dentro del terreno de juego deja un poco que desear. Pasamos a la quinta ronda con Tanner Kosiol, un tight end de Houston. Aquí vemos estrategia de los Jaguars de doblar en posiciones. Tight end seleccionaste en la segunda ronda, yo en la quinta. Aquí también debo decir que no soy muy fan de Kosiol y el valor para mí no es muy bueno. Entonces los dos tight ends que seleccionas para mí están sobrevalorados en el sentido de que los seleccionaste antes de lo que para mí deberían haber estado. Entonces para mí Kosiol era un jugador de séptima ronda. Lo seleccionas en la quinta. Entonces no me parece tan buen movimiento. Pero al rebandar esta posición, la verdad es que la estrategia me gusta. Siempre me gusta que un equipo que tiene necesidad o que quiere buscar mejorar una posición haga esa estrategia de seleccionar dos veces en el draft la misma posición. Tal vez sean diferentes arquetipos o simplemente es necesito a alguien como un suplente. Entonces eso es lo que vería con Crucial. Lamentablemente a mí no me gustan estos jugadores al valor que los eligieron. Entonces estoy ahí un poco encontrado con lo que podría decir entre esto. Luego otra vez seleccionaron esta estrategia de dos jugadores a dos receptores, que es Josh Cameron de Baylor y a CJ Williams de Stanford en la sexta ronda. El que sí tengo datos, porque CJ Williams no lo tenía en mi radar, es a Josh Cameron, que aquí para mí es el jugador que tiene más valor que seleccionaron. Para mí Josh Cameron era un jugador que era de segunda y tercera ronda y lo viene seleccionando en la sexta. Me parece bien. Josh Cameron es un buen receptor que destacó mucho con un quarterback como Sawyer Robertson, que como pueden saber es un quarterback que era muy inexacto y no era tan preciso en sus pases, ni siquiera en comandar las jugadas. Entonces tanto Cameron como el Tyrant, que es Michael Trick, se tuvieron que desarrollar mucho esta capacidad de
atrapar el balón fuera de su rango de cuerpo. Muchas veces se habla de ser un receptor y que o eres alguien que lo atrapa con las manos o lo atrapas con el cuerpo. Obviamente es mejor atraparlo con las manos. Pero a lo que me refiero es, si un quarterback te lo manda a tu cuerpo o cerca de tu caja torácica, estás dentro de tu marco de movimiento. O sea, es más fácil para ti moverte dentro del marco de tu cuerpo que estirar el brazo para tratar de alcanzar un balón. Esto es lo que desarrollaron mucho tanto Cameron como Trick con Sawyer Robertson, porque no era precisamente el jugador más preciso al lanzar los pases. Entonces casi siempre o quedaba atrás o quedaba muy alto. Entonces ellos tenían que hacer una jugada de más, un ajuste de más para alcanzar ese balón. Entonces Josh Cameron para mí es el mejor jugador, o no el mejor jugador, sino el jugador con más valor que seleccionaron. Me parece que puede hacerlo bien en una comunidad de receptores de los Jaguares, que le puede dar una oportunidad tal vez ahí para tener ciertos snaps como cuarto o quinto receptor. Y por último, en la séptima ronda seleccionaron a Zach Duffy de Washington, un edge, y a Parker Hughes de Middle Tennessee, un linebacker, que esto no los tenía en mi radar. Luego tenemos a los Indianapolis Colts. Ellos también, como los Jaguares, no tenían una selección de primera ronda. Debido a esto, tuvieron que esperar hasta el segundo día, en la segunda ronda, para seleccionar a CJ Allen, linebacker de Georgia. La selección me gusta. CJ Allen para mí era un jugador de primera o segunda ronda, era mi linebacker número 3. Entonces me gusta la selección. Decae luego de que se hablaba de que sí, Allen podía incluso hasta terminar como un jugador de primera ronda. Después viene el Combine, donde la verdad es que no le va tan bien. Y se ve, en inglés usan el término stiff, que stiff es como tieso. Y esto se refiere hacia el movimiento de sus caderas. O sea, no giraba muy bien las caderas, que es algo importante para un linebacker porque siempre estás buscando el cambio de dirección, debido a que tú estás en persecución del corredor o incluso en cobertura contra un jugador. Entonces tienes que ser muy bueno teniendo ese cambio de dirección en tu cadera, poder voltear, hacer el cambio y correr hacia el objetivo. Eso es lo que se criticó de Allen. Después fue bajando tantito. Entonces, a mí me gusta porque los seleccionas en la segunda ronda, tienes un buen valor. Y obviamente ya no estaban los primeros dos linebackers, que es Rodríguez y es Sonny Styles. Entonces, me gusta CJ Allen, es una necesidad que tenían los Colts y que puede ser un buen linebacker para ellos. Después, en la tercera ronda seleccionaron a AJ Halsey, safety LSU. Para mí está perfecto el valor, lo tenía como un jugador de tercera ronda y termina como un jugador seleccionado en la tercera ronda. Con Halsey, el chiste es que es para mí un jugador, o un safety mejor dicho, que juega más pegado a la caja de la carrera. Es decir, es más un tacleador que un jugador de cobertura. ¿Beneficia esto a los Colts? Posiblemente, debido al sistema que van a implementar. Y Halsey creo que se puede desarrollar mucho, o tiene más potencial para desarrollarse como un free safety, mientras que un strong safety ya lo maneja él. Es lo que venía haciendo con él. Yo bajaba la caja y tacleaba, perseguía al coreback. Lo tenía como un espía, o principalmente su trabajo era seguir al corredor. Entonces me gusta mucho el pick de J. Halsey. Después tenemos a Jalen Farmer de Kentucky, un liniero ofensivo, ya en la cuarta ronda. Y a Brian Boucher de Oregon, linebacker, en la cuarta ronda también. Aquí, obviamente con Farmer pues no los tenía visoreados. Entonces, retomando la idea, para mí Brian Boucher de Oregon es para mí el peor selección que hicieron los Colts en este draft. Boucher para mí es un jugador que para mí no debería haber sido drafteado.
y que para mí lo ayudó mucho la defensiva de Oregon. Entiendo que los Colts tuvieran una necesidad de un linebacker. Para mí había mejores linebacker que Buckner en ese momento del draft. Y para mí Buckner no se... no es que no se mereciera, no quiero ser irrespetuoso con un jugador. Pero no veía un jugador que pudiera desarrollarse en la NFL con él. ¿Por qué? Primero que nada el tamaño. Es un jugador que no tiene un tamaño alto. Tampoco es como Toren York de Texas A&M, que también pasó sin ser drafteado. Pero él es más un cuerpo normal aquí en México. O sea, mide un 70 y tantos, un poquito, o un 80. Y pesa muy poco en comparación a lo que debería ser un linebacker. Porque a Toren York lo pasarían por encima. Brian Buckner tampoco es ese tipo de jugador que sea muy bajito, pero también no tiene las medidas para mí para ser un buen linebacker. O incluso, si no lo quieres hacer como un linebacker, que fueras como un real linebacker, en el sentido que es un poco más libre, que estuvieras prácticamente siendo un jugador de slot, o un nickel. No tiene la velocidad, no tiene el movimiento tanto de pies como de caderas. No tiene para mí la mente como para reaccionar rápido. Entonces para mí queda todo a deber con Buckner. Y la verdad es que no puedo justificar esta selección. La verdad es que no me gustó por parte de los Colts. Pasamos a George Gomes Jr. de Florida, un edge, en la quinta ronda. Gomes me parece que está bien. Para mí tiene un valor sexta ronda. Lo seleccionas en la quinta. Ya aquí en el tercer día tampoco hay mucho que decir. Tanto a esos sobrevaloraciones, debido a que casi siempre buscas, o los equipos buscan, un proyecto de jugador en cosas físicas que puedan desarrollar. Gomes es eso. Jugador que tiene buenas cosas físicas, pero que lamentablemente en Florida no se vio mucho. Entonces buscas desarrollar un proyecto tanto en el Edge como con tu segunda selección. Bueno, la siguiente selección, no la segunda, que es Caden Curry. Caden Curry lo seleccionaron en la sexta ronda, que es un Edge de Ohio State. Aquí es prácticamente lo contrario a Gomes. Curry es un jugador que atléticamente no es lo mejor. Tiene manos cortas, no es muy pesado, es más chaparro que el promedio de jugadores. Entonces, físicamente queda de ver, no es muy rápido, pero fue titular en Ohio State durante muchos años, de 2 a 3 años, y fue uno de los comandantes de esas defensivas de Ohio State que daba miedo, campeón nacional incluso. Entonces, aquí vemos las dos caras de los procesos. O seleccionas a alguien que tiene las herramientas físicas para poderlo desarrollar, o seleccionas a alguien que ya está listo, que tal vez no tiene mucho margen de mejora, pero que sabes que es un muy buen jugador de fútbol americano. Por último, en la séptima ronda seleccionaron a dos jugadores. El primero, corredor de Kentucky, Seth McGowan. Y por último, al receptor de Oklahoma, Dion Burks. McGowan me parece bien, yo lo tenía con un valor sexta ronda. Y me gusta porque das otra opción de corredor para no cargar mucho a Jonathan Taylor, que obviamente lo van a hacer. Ese es su mejor jugador en la ofensiva. Y a Dion Burks para mí es el mejor valor que tuvieron ellos, porque yo lo tenía como un jugador de cuarta ronda y lo vienen seleccionando en la séptima. El problema con Burks tanto eran como sus red flags en cuanto a carácter, como su falta de cuerpo, en el sentido de que es una persona muy flaca y muy liviana para ser un receptor, y que prácticamente solo se va a jugar en el slot. Entonces había mucho riesgo con él de ser un jugador que de repente recibe el balón, viene un linebacker a taclearlo y lo revienta, ¿no? Entonces creo que esas fueron las cosas por las que Burks cayó. Creo que es un jugador, Burks, muy dinámico y explosivo, que se puede quitar varios jugadores con un solo movimiento. Entonces vamos a ver si esta explosividad se traslada a la NFL, porque si se traslada, para mí va a ser un muy buen receptor para los Colts, que podría ser incluso el slot titular para los Colts en años adelante. Paso a recordarles a que nos sigan, suscríbanse y denle like al video.
para que llegue a más personas y hacer ser más grande nuestra comunidad. También síganos en Twitter o X. Estamos como Zona NSAAF. Nada más que decir, continuamos con el video. Seguimos con los Titanes de Tennessee, que ellos tuvieron 2 selecciones de primera ronda. Como saben, en estos tipos de videos paso rápidamente las selecciones de primera ronda debido a que ya los expliqué en el video donde explico la primera ronda del draft de la NFL, por si lo quieren pasar a ver y ver más a detalle mi opinión sobre estos jugadores. Seleccionaron a Carnell Tate y a Kendrick Folk. Tate siendo un receptor de Ohio State y Folk siendo un edge de Auburn. En cuentagotas me gusta mucho el movimiento de Tate. Apoyan mucho a Cam Ward, dándole el número 1 que necesitaba. Y mientras Kendrick Folk es un jugador que para mí no valía estar en la primera ronda, porque era un edge que para mí no implicaba mucho desarrollo a atrapar al quarterback, que es principalmente el trabajo principal de los edge, válgame la redundancia, y no nada más detener la carrera. Pero en un sistema como el de Robert Saleh, donde se valoran muchos tipos de edge, donde tengan la posibilidad de tanto detener la carrera como de ir contra el pasador, ahí estoy un poquito indeciso en si darle la buena a Robert Saleh o quedarme con lo mío. Yo me voy a quedar con lo mío y voy a decir que no vale esta selección de primera ronda. Pasamos con la segunda ronda. Seleccionaron al linebacker Anthony Hill Jr. de Texas. Anthony Hill Jr. es un proyecto totalmente de linebacker. Es un jugador atlético y que es muy bueno atléticamente, pero no tiene mucha idea de lo que es jugar a ser linebacker. El problema es que, por ejemplo, en este draft había 2 perfiles muy parecidos, que es Anthony Hill Jr. y Harold Perkins. Perkins y Hill se parecen mucho porque son proyectos, son jugadores muy rápidos, muy atléticos, pero que no tenían mucha idea de cómo ser linebacker. En esta última temporada, Perkins, como LSU le fue mal, entonces fueron bajando en el draft, mientras que Anthony Hill fue subiendo. Para mí, ese no se desempeñó tan mal en este año. Obviamente le falta mucho desarrollo, pero le falta, le sobra el desarrollo. O sea, sí se vio un desarrollo de Hill, disculpen. Sí se vio un desarrollo a comparación de para mí Perkins, que para mí eran un poquito la comparación directa entre jugadores que tenían el mismo perfil en este draft. Hill tuvo un pequeño desarrollo, tuvo un desarrollo para Texas que la verdad es que les fue muy bien en las últimas semanas de la temporada, a diferencia de Perkins con LSU. Entonces, me gusta mucho la selección de Anthony Hill Jr. para los Titans. Después, en la quinta ronda, seleccionaron a Fernando Carmona, liniero ofensivo de Arkansas, y a Nicholas Singleton, corredor de Penn State. Bien, seleccionar linieros ofensivos para hacer fondo de armario. Y Nicholas Singleton como corredor está bien. Está más o menos en el rango en donde yo lo tenía. Con Singleton pasa una cosa. Es un jugador que, a diferencia de su compañero Kaytron Allen, eran prácticamente opuestos, en el sentido de que Singleton es un jugador muy atlético, como lo vimos con Anthony Hill Jr., pero Singleton nunca tuvo ese desarrollo. Prácticamente lo peor de Singleton es su visión. Como visión, entiendan, el cómo ve el jugador o el corredor los huecos en la línea ofensiva para saltar hacia ellos. Entonces, Singleton, si tú prácticamente lo vendas, va a ser lo mismo que si está con los ojos viendo en los huecos. No se decide, no tiene una buena cambio de dirección. Es atlético, sí. Pero lo que pasa es que Kaytron Allen, lo que sí sé de esas palabras es, si ocupas 2 yardas, Kaytron Allen te va a dar 3. Si tú ocupas 3 yardas, Kaytron Allen te va a dar 3. Si ocupas 5, Kaytron Allen te va a dar 3.
Entonces no es explosivo, mientras que Singleton sí. Entonces los Titans están buscando ese desarrollo de buscar hacer al Singleton alguien usable, en ese sentido de buscar explosiones en las carreras, buscar carreras largas, en estos cortes hacia afuera, donde él puede quitarse a un defensivo. Veremos cómo sale. En la sexta ronda seleccionaron a Jackie Marshall de Baylor, liniero defensivo, y a Pat Coogan de Indiana, el liniero ofensivo. Jackie Marshall me parece que está un poquito sobre el valor. Yo lo tenía como jugador de séptima ronda, lo seleccionaron en la sexta. Está bien, necesitabas fondo de banquillo. Pat Coogan me parece un muy buen pick. Un muy buen centro, aunque precisamente undersized, que vendría siendo pequeño en el tamaño a comparación del promedio de los centros, pero me parece bien. Y por último seleccionaron a Jaren Kanak de Oklahoma, que es un tight end que yo tenía como un jugador que era no drafteable. Aquí no hay tanto problema porque ya estabas en la séptima ronda, ya prácticamente lo último. Entonces, en toques generales, muchos proyectos con los Titanes, mucho de confiar en su cuerpo de coach, en el sentido de que ellos puedan desarrollar a estos jugadores, incluso desde Kendrick Folk para abajo. El único seguro que yo veo como tal es Carnell Tate y Pat Coogan, pero Coogan va a ser suplente, no va a ser un titular. Entonces, estás buscando que Kendrick Folk, Anthony Hill, Carmona, Singleton se desarrollen y sean algo bueno para el equipo. Terminamos con los Tejanos de Houston, que en la primera ronda seleccionaron a Caitlin Rutledge, liniero ofensivo de Georgia Tech. Aquí rápidamente me gusta que seleccionen un liniero ofensivo, ya que necesitaban mucha ayuda en ese sentido para CJ Stroud. Y Caitlin Rutledge me parece muy bien en ese sentido. En la segunda ronda tuvieron dos selecciones. La primera siendo Keaton McDonald de Ohio State. Regresando a lo que estábamos discutiendo en este mismo video, tanto con Regis, que seleccionaron los Jaguares. Para mí, Regis es más una proyección, mientras que Keaton McDonald ya es un jugador hecho. Keaton McDonald lo único que te va a aportar en la NFL, si no hay un crecimiento mágico, es detener la carrera. Y precisamente ese perfil encaja en los Tejanos. ¿Por qué? Porque ya tienes el perfil perfecto para comerse primera, segundo oportunidad, y dejas que la tercera oportunidad vayan jugadores que vayan contra el quarterback. Entonces, tienes una muy buena defensiva contra el quarterback. Usas jugadores que detienen la carrera en las primeras dos jugadas, primera jugada, y vas contra el quarterback en la segunda. Entonces, Ian McDonald va a ser alguien de rotación. Me parece muy bien. Y me gusta mucho la selección para los Tejanos. Luego tuvieron a Marlin Klein, el alemán, tight end de Michigan. Yo lo tenía como un jugador de tercera ronda, lo seleccionas en la segunda. Está bien, no hay tanto discrepancia tanto en el valor. Creo que es un buen tight end y te puede ayudar. También es un poquito más de proyecto. No destacó mucho en Michigan, pero creo que les puede sacar unas buenas jugadas y que puede ser tal vez su tight end número 2 o tu tight end número 3 en el futuro. Ya en el día 3, en la cuarta ronda, seleccionaron a Fedechi Nwayu, liniero ofensivo de Oklahoma, y a Wade Wuras, linebacker de Clemson. Igual lo que vengo diciendo, necesitan mucha ayuda en la línea ofensiva y seleccionaste a otro jugador, me parece muy bien. Y con Wade Wuras me gusta, yo tenía como jugador de tercera ronda. Llegas y lo seleccionas en la cuarta, tienes un buen valor. Y es un buen linebacker que te va a ayudar para ser suplente incluso en estos momentos. Entonces me parece perfecto. En la quinta seleccionaron a Kamari Ramsey, safety de UCS. Aquí con Ramsey, yo no estaba tan alto como varios analistas. Incluso lo tenían como jugador de segunda a séptima ronda. No me parece bueno como safety como tal. Lo tenían con un valor de sexta a séptima ronda. Incluso para mí, alguien como Eric Gentry, que se fue sin ser seleccionado, se me parece mejor. Podría ser mejor safety
Gentry que Ramsey en la NFL. Lastimosamente, pues Gentry nunca ha jugado como safety y está muy difícil desarrollar un jugador que ya es mayor para una nueva posición. Entonces con Ramsey tienes un jugador atlético, pero que dejó de ver en la universidad. Y no, la verdad es que no me gusta el valor que tienes. Louis Bond en la sexta ronda de Boston College receptor. Lo tenía con un valor de séptima ronda. Es un jugador que es pequeño, liviano y que solamente va a jugar en el slot. Si lo vas a usar así, como usaste a Tank Dell, me parece bien, pero yo creo que hay mucha diferencia entre Tank Dell y Louis Bond. Entonces habrá que ver cómo lo manejan los Tejanos. Y para mí el mejor valor que tuvieron los Tejanos en este draft fue Adrian Fisher de Indiana, linebacker. Linebacker es una posición de sí, tienes que ser atlético, tienes que saber girar tus caderas, girar tus pies, pero principalmente es como si fueras el quarterback de la defensa. ¿Por qué? Porque tienes prácticamente el campo enfrente de ti y tú estás prácticamente designado a la mayoría de jugadores. Los linebackers son los jugadores que tienen el green dot. ¿Qué quiere decir esto? Los jugadores que reciben la señal del head coach para darle la jugada a sus compañeros. Al ser el green dot tienes que ser un jugador inteligente, saberte la jugada, saber acomodar a los jugadores, saber qué va a pasar. Para mí, Aidan Fisher es eso. Fue el green dot de Indiana en este run que hicieron hacia el título nacional, siendo un líder y el capitán de esta defensiva. Eso no quiere decir que fuera el mejor jugador de la defensiva, obviamente, a proyección de la NFL, pero para mí era el cerebro de esta ofensiva, de defensiva, perdón. Era el jugador que, si ven algunos juegos, incluso los últimos del campeonato nacional, hay muchas jugadas donde Adrian Fisher se anticipa muy bien, debido a que es un muy buen esquema, generan muy buena presión, pues anticipa muy bien a jugadas donde dices, Fisher no es un atleta tremendo, pero es un jugador que reacciona rápido y eso le da uno o dos pasos de ventaja a que el quarterback se dé cuenta y reaccione. Veremos cómo esto va en la NFL, pero yo creo que en ese mismo nivel y en esa misma cualidad, creo que está muy parejo con Jacob Rodríguez, que para mí era el segundo linebacker en esta clase. Y si Sonny Styles no hubiera sido uno de los mejores combines en la historia, para mí Jacob Rodríguez hubiera sido primer linebacker en este draft. Pero algo que sí puedo decir es que tanto Jacob Rodríguez está un poquito más arriba en ese sentido. O sea, Jacob Rodríguez es más un jugador como si fueras un playmaker. Siempre está buscando hacer una jugada, siempre está buscando hacer algo especial. Fisher no tanto, pero lo que voy es la cualidad de ver de ellos dos que tienen de, sabes que no soy el más atlético en este campo, entonces tengo que pulir mi cabeza, tengo que pulir mis conocimientos para decir, ok, yo tengo que leer al quarterback primero, tengo que saber qué va a hacer, jugármela a que yo estoy correcto, a que mi proceso está bien y ganarle. Y eso es lo que hacen muy bien. Leen muy bien al quarterback, leen muy bien el proceso y ya van un pie, dos pasos adelante del quarterback cuando incluso apenas va a lanzar. Entonces logran intercepciones, logran tacleadas rápidas, logras pases bateados. Entonces me parece muy bien. Para mí es el mejor valor que tuvieron los Tejanos en este draft. Y con eso terminamos el repaso para los equipos de la AFC South. Los equipos del sur de la Americana, como los Tejanos, los Titans, los Colts y los Jaguars. Avísame en los comentarios qué te pareció este repaso y si alguno de tus es de tu equipo favorito. Seleccionaron a los jugadores que tú querías, seleccionaron a jugadores que ni siquiera te gustaban. ¿Y cómo los ves debido a que esta división es muy peleada? ¿Ves que algún jugador pueda marcar diferencia para darlos de cabeza como el favorito para ser el mejor de la americana en el sur? Muchas gracias por vernos aquí en Zona NSAAF, la zona que tiene todo lo que les gusta del fútbol colegial.